Si no mal recuerdo, esta es la octava predicación solo del capítulo 3 de Génesis. Y menciono eso, hermanos, porque les tengo que confesar que para mí ha sido una gran sorpresa. Al estudiar a través de Génesis, creo que algunos tal vez se identifiquen conmigo. Yo antes pensaba, sí conozco, sé de lo que trata y conozco algunas enseñanzas teológicas que de allí brotan. El pecado del hombre, el porqué de la vestimenta que porta hombre y mujer hasta nuestros días. Pero ha sido sorprendente la cantidad de enseñanzas que brotan solo de este capítulo. De hecho, vislumbrando lo que se nos venía, yo le titulé Entre el Edén y la eternidad a esta serie, porque describe bien la vida que tiene el hombre después de que fue echado del Edén y hasta que entremos a la eternidad, como lo declara Apocalipsis 21 y 22. Si ustedes han leído la Biblia y han puesto un poco de detenimiento, solamente hay 2 capítulos en el Antiguo Testamento que no están de alguna manera relacionados con el pecado. Es Génesis 1 y 2. Y si han puesto detenimiento en su lectura en el Nuevo Testamento, se habrán dado cuenta que solo hay 2 capítulos en el Nuevo Testamento que no están relacionados de alguna manera con el pecado, y son Apocalipsis 21 y 22. En total, solamente los primeros 2 y los últimos 2 capítulos de la Biblia no tienen nada que ver con el pecado. Todo lo demás tiene alguna referencia o alguna forma de relación con el pecado del hombre. Nosotros todavía estamos en Génesis 3 y ya vemos las consecuencias devastadoras que tiene para el hombre y para la vida. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablé del cuadro de un pintor, Osakio, donde él retrata la expulsión del Edén, donde Adán sale caminando con el rostro cubierto por sus manos, como con vergüenza, y Eva lleva la cara hacia el cielo, como dando un alarido de dolor. Pues los versículos que están aquí hablan de eso, hablan de una gran tristeza. Y si pudiéramos decirlo, creo que podríamos ver también un poco de tristeza de parte de Dios en las palabras que están aquí escritas que se menciona que Él pronunció. Sin embargo, dentro de este marco, desde la semana pasada, del versículo 20 y 21 que nosotros reflexionamos en ellos, y hasta el versículo 24, yo le puse un subtítulo, y recuerdan, le llamé Más gracia que pecado. En estos versículos parece haber más gracia que pecado del hombre, más gracia de parte de Dios, quien pospuso el castigo por el pecado y le concedió a Adán una vida muy larga, y entendemos que también a Eva una vida muy larga. De Adán sabemos que con exactitud que vivió 930 años. Dios pospuso la muerte. Y aunque Adán, por lo que también mencioné, creemos que fue un hombre de fe y que entonces es salvo, está en la presencia del Señor, de todas maneras Él murió, pero ya no como un castigo, sino como parte de vivir en un mundo de pecado. ¿Por qué mueren los creyentes hoy? No mueren porque Dios castigue el pecado que cometieron alguna vez. Los creyentes no pagamos por un solo castigo, no pagamos con castigo uno solo de nuestros pecados. Cuando un creyente muere, solamente es la muestra de que vive en un mundo caído, pero no como paga por su pecado. Que nos quede bien claro eso. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la muerte de un creyente no es la paga de su pecado. Dios no dejó un solo pecado para que nosotros pagáramos. No hubiéramos resistido un solo segundo en el infierno. Cristo Jesús pagó por todos nuestros pecados. Los creyentes morimos solamente como parte del ciclo de vida que Dios ha establecido en un mundo pecador, pero no como un castigo por nuestra maldad. Dios sí concede que haya sido pospuesto el pecado de los hombres, entonces hoy en día les concede incluso experimentar numerosas bendiciones, risa, amor, bondad, pero un día pagarán por sus pecados quienes no crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora déjeme decirle algo más al respecto. Los creyentes del Antiguo Testamento, su pecado fue
pospuesto, el castigo de su pecado fue pospuesto, y fue otro sentido en el que también lo hablé la semana pasada. ¿Por qué? Pues porque los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron que esperar a que viniera el Mesías a morir. ¿En qué sentido tuvieron que esperar? Para su castigo, no para su recompensa. Cuando los creyentes que vivieron antes de la cruz del Señor murieron, ellos fueron directamente a la presencia de Dios y no a aquel lugar llamado limbo a esperar a que Cristo Jesús muriera. Sino que Dios, sabiendo que Cristo Jesús iba a cumplir el plan trazado desde antes de la fundación del mundo, tan seguro que Apocalipsis 13:8 le llama el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, desde entonces Dios ya tenía seguro el plan y por tanto podía contarles la justicia perfecta de Cristo a su favor cuando ellos creyeron. Entonces dice la Escritura que Abraham creyó y en ese momento su fe le fue contada por justicia. Y Abraham, no tuvo que esperar a que Cristo viniera en un lugar llamado limbo para ir a la presencia de Dios. Cuando murió, de inmediato fue. Así se dice, por ejemplo, de Elías, que fue llevado en un carro de fuego al cielo, ¿verdad? No fue llevado al limbo, fue llevado al cielo. Entonces, aunque sus pecados todavía no habían caído sobre Cristo en la cruz, ellos tuvieron sus pecados pospuestos hasta la cruz, ellos empezaron a disfrutar de las bendiciones de Cristo desde antes. Nuestros pecados fueron pagados por adelantado en Cristo. Él pagó ya por nuestros pecados. Entonces usted ve la consistencia que hay en el carácter de Dios para salvar. Siempre es por fe y siempre es Cristo el único intermediario entre Dios y los hombres, el único camino a la vida. Dios también mostró gracia proveyendo una vestimenta física y espiritual. La tortura que experimentaron Adán y Eva de culpa, de vergüenza por su pecado, estaba frente a sus ojos todo el tiempo. Y ellos hicieron unas ridículas vestiduras de hojas de higuera. Nada iban a servir, eso iba a perecer muy pronto. Pero Dios hizo el primer sacrificio y lo primero que murió en toda la creación fueron animales, probablemente ovejas. Piense de dónde sacaron después la idea, por ejemplo, en Génesis, por ahí del capítulo 19, cuando Abraham es probada su fe, diciéndoles, ve y sacrifica a tu hijo. Y hasta Isaac sabía que había que sacrificar un cordero, ¿no? ¿De dónde sacaron el mandato de que tenía que ser un cordero? Probablemente eran reminiscencias de este primer acto de Dios, donde así le proveyó vestimenta al hombre y a la mujer, y desde entonces cuando nos vestimos confesamos que somos pecadores, que no tenemos una mente pura que aguantara la desnudez personal o ajena. Necesitamos cubrirnos, somos pecadores, y desde entonces el acto de vestirnos es eso. Por supuesto, todo esto apunta a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y desde entonces el hombre se ha tenido que acercar a Dios por medio de sacrificios de sangre. ¿Cuál fue el error de Caín, el pecado de Caín? Quererse acercar a Dios con ofrendas no de sangre. Y Abel sí entendió que su pecado era tan grave que solamente con sangre de un sustituto podría acercarse a Dios. Por eso ya lo veremos en el capítulo 4 cuando lleguemos allá. Hoy tenemos los versículos del 22 al 24 de Génesis 3, donde nuevamente veremos la gracia de Dios. Dios muestra su gracia previniendo una vida para siempre. La semana pasada yo le dije, Dios muestra su gracia proveyendo vestimenta física y espiritual. Dios muestra su gracia posponiendo el castigo por el pecado, pero hoy veremos que Dios muestra su gracia previniendo al hombre vivir para siempre. En Génesis 3, usted y yo hemos visto las causas y características del mundo actual para que tengamos esperanza, consuelo y sabiduría para vivir en este mundo. El versículo 22 dice, entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Entonces hay una comunicación intertrinitaria, ¿verdad? Esta es la Trinidad hablando, es Dios hablando con las otras personas de la Trinidad, tal como sucedió en Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Allí hay comunicación entre Dios. Usted cuando lee las palabras del Señor Jesucristo hacia el Padre orando, eso es comunicación intertrinitaria. Eso es cómo se comunicó Dios con las otras personas de la Trinidad. Dijo, he aquí, esto ya lo sabe, es un anuncio. Cuidado, pongan atención. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros. El comentarista Philip Lange dice que esto fue palabras irónicas de Dios, que era en son de burla. Mira, quiso ser como nosotros. Sí, ya es como nosotros. Ningún otro autor he encontrado que haya interpretado estas palabras como una ironía, sino más bien como un acto de prevención y de tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser ni siquiera ironía? Porque eso confirmaría las palabras de Satanás a Eva. ¿No fue lo que le dijo? Dios no quiere que sean como Él. Por eso les prohibió comer de este árbol. Pero el hombre no llegó a ser como Dios comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. No alcanzó la divinidad. Por el contrario, se convirtió en lo que Dios no es. Habiendo sido portador de la imagen divina, es decir, capaz de manifestar atributos que Dios le dio a comunicar, ahora manifestaba no solamente la imagen divina, sino mezclada e incluso diluida con el pecado. Ahora daba muestras de ser algo que Dios no es. Ahora era como Dios no es. Por eso no puede ser una burla, más bien parece ser una triste advertencia y precaución de Dios. Hagamos al hombre, fue la primera palabra a nuestra imagen, pero ahora el hombre ya no es así. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿cómo conoce el bien y el mal? Conocía el bien porque Dios le había hecho todo el bien, porque Dios lo había rodeado de bien, porque la única relación que tenía Adán era con Dios y con su esposa, y la única relación que tenía Eva era con Adán y con Dios. Cuando Adán era perfecto y no había pecado, Adán era verdaderamente el esposo perfecto. No hacía nada que pudiese lastimar a su esposa. No había en él ningún rastro de malicia. Entonces ella conocía el bien. Y lo mismo se puede decir de Eva, era la esposa perfecta. No había rastro de ningún mal hacia su esposo, ni hacia ella misma, ni hacia nadie. Por tanto, conocían el bien. ¿Y qué decir de Dios? Que habían recibido de Dios y que recibían continuamente de Dios solamente el bien. Por tanto, conocían ya esa parte. Pero ahora conocían el mal, no como Dios conoce el mal, no de lejos, sin ser parte Él, sin participar del mal, sin contaminarse con el mal. Ahora Adán y Eva conocían el mal por experiencia. Y como he mencionado el ejemplo, lo digo con respeto a las personas que padecen esa enfermedad, pero Adán y Eva esperaban conocer el mal como un médico conoce el cáncer. Sus causas, sus curas, el ambiente que lo propicia, cómo se comporta, pero lo ve de lejos. El paciente conoce el cáncer de una manera muy diferente. Adán y Eva no conocieron el cáncer como el médico, conocieron el cáncer como el paciente. Ahora veían los estragos, sentían la culpa, la vergüenza. Ahora había un montón de inclinaciones, emociones, deseos, anhelos, sueños, pensamientos que no eran conforme a bondad, conforme a lo que Dios les había dado en su imagen. Ahora eran muy diferentes. Ahora eran irritables, ahora eran enojones, ahora podían atreverse a ser groseros, incluso violentos, porque ya no eran como Dios. El hombre ha conocido ahora también el bien y el mal en ese sentido. Y en una forma muy diferente es que Dios dice, ha venido a ser como uno de nosotros. Por tanto viene la prevención divina, la declaración divina. Dios dijo, y la prevención divina, no vaya a ser, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No vaya a extender y también coma.
hermanos, la palabra de Dios Dios dio palabras. Y todo cuenta, y todo vale, y todo tiene una importancia. Esa preposición también, aquí es importantísima. Porque quiere decir que todavía no. Y yo sé que por el contexto resulta obvio, pero hay un énfasis en decir, no vaya a ser que también. No lo ha hecho, pero ya está inclinado a desobedecer. Ya está en él el pecado. Ahora sí, ya no es un ser confiable en el que se pueda depositar una encomienda y saber que la va a cumplir. Ahora, quién sabe, no vaya a ser. Ante la posibilidad de que el hombre extienda su mano y alcance del fruto del árbol de la vida y coma de él, Dios dice no lo vaya a extender, mejor hay que sacarlo. Ahora, Dios no estaba intimidado por el hombre, ni tampoco estaba intimidado por el árbol de la vida. Los dos son su creación. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, ¿Dios lo podía matar? Sí. Es más, Dios podía haber arrancado el árbol de la vida, o haberlo quemado, o haberlo hecho cachitos, o haberlo hecho infértil, ¿verdad? Para que no hubiera nada de eso. En un momento regreso a esa línea de pensamiento, pero déjeme decirle algo importante. ¿Cuál era el problema de que el hombre comiera del árbol de la vida? Piense por un momento. ¿Cuál era el problema de que el hombre comiera del árbol de la vida? ¿Por qué Dios puso empeño en prevenir que eso no sucediera? Bueno, porque ahora el hombre viviría para siempre, pero escuche, estaría encadenado a una vida eterna, no de dicha y plenitud como la que esperamos los creyentes recibir de parte de Dios y pasar con Él, sino a una vida eterna de continuo pecado, de continua rebelión contra Dios, de vergüenza, de dolor, de destrucción de sí mismo y de los que le rodean. Una vida similar a la que habrá en el infierno. Una vida similar a la que se vivirá en el infierno. ¿No dice Apocalipsis 20, 14 y 15? Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Pero los que estén en el infierno van a estar vivos y van a seguir pecando. Ante el tormento del infierno no habrá arrepentimiento. Nadie entra al cielo por dolor, a no ser que ese dolor sea por haber pecado. Pero el tormento del infierno no servirá de medio de gracia para llevar a nadie a la salvación. Quien está allí no va a salir de allí, estará vivo y continuará pecando, porque allí en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. Sin embargo, aunque habrá dolor, también habrá crujir de dientes, es decir, habrá un odio contra Dios todavía magnificado de lo que hay en esta tierra. Dios estaba previniendo al hombre de vivir así en esta tierra. Si come del árbol, va a vivir para siempre como una criatura pecadora. Así que al Dios sacar al hombre del huerto del Edén, lo estaba previniendo de seguir pecando para siempre. Dios prefirió exponerlo a una muerte temporal y así prevenir una existencia sin fin en la miserable condición del pecado. ¿No dice el apóstol Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Esas son palabras de un cristiano que dice, soy un miserable, sigo pecando. Habiendo recibido la gracia de Dios, sigo mal pagando a Dios. Dios quería liberar al hombre por medio de la muerte de una vida miserable de pecado continuo. Fue un acto de gracia entonces. Fue un acto de misericordia de parte de Dios. Como dije, Dios no estaba intimidado por el hombre ni por el árbol. Él podía haberle quitado la vida a los dos,
en cualquier momento, porque Dios es quien da la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:16. Job 33:4 dice, el aliento del Todopoderoso me da vida. O sea que Dios es quien sostiene la vida. El árbol no funcionaba independiente de los planes de Dios. Y no era para, si come ya no lo voy a poder controlar ni remediar. No, Dios lo hizo. Expulsó al hombre del huerto del Edén. Aquí está apenas haciendo el plan, yo lo sé. Pero ya sabemos lo que sigue. Dios expulsó al hombre del huerto del Edén como una precaución, pero sin quitar el árbol. ¿Por qué? Porque quería darle al hombre lecciones. Él podía haber deshecho el árbol. Él podía haber matado al hombre aunque hubiera comido. Pero quería darle la lección de que el pecado conlleva a muerte. Muerte espiritual por nacer en pecado. Muerte física al vivir en un mundo de pecado. Dios quería también darle una lección al hombre acerca de que el pecado separa de Dios. Ya no iban a gozar de la misma comunión que disfrutaban con Dios hasta ese punto. Dios pudo haber quitado el árbol, Dios pudo haber matado a Adán aún habiendo comido del árbol, pero Dios quería darles la lección de que el pecado separa de Dios. Y también quería darles la lección de que sin merecerlo, Dios les estaba mostrando gracia. En medio de todo el juicio, en medio del castigo, en medio de su ira, Dios estaba mostrando misericordia. ¿No dice eso Habacuc? En medio de la ira, acuérdate de tu misericordia. Y Dios lo estaba mostrando aquí. Dios pudo haber deshecho al hombre, pudo haberlo transformado en alguna otra criatura, puede haberle quitado la vida, condenado al infierno desde ese momento, pero no lo hizo, más bien le mostró gracia. Por eso es que yo le he titulado la semana pasada y hoy, más gracia que pecado. ¿No dice eso Romanos 5:20? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si usted piensa en la gracia común de Dios hoy en día, a pesar de la condición pecadora del hombre, usted se dará cuenta que sí, en verdad hay más gracia. Aún a los enemigos suyos, aún a los que son abiertamente hostiles contra Dios o contra su pueblo, Dios les da innumerables bendiciones todos los días. Hay más gracia que pecado. Hubo más gracia que pecado para Adán y para Eva en el huerto del Edén. Algunas cuestiones que nos deben hacer reflexionar, hermanos, es: por la gracia de Dios nosotros hemos recibido acceso a su presencia, a la comunión con Él, pero el pecado separa. Y aunque no nos va a desechar, ni perdemos la salvación, sí entorpece nuestra comunión, sí infertiliza nuestro servicio el pecado. Y eso es algo por lo que debemos estar constantemente alertas, confesando nuestro pecado, pidiendo la gracia de Dios. Debemos recordar también que Dios nos ha mostrado gracia sin merecerlo, como lo hizo con la pareja primera. Dijo el Señor entonces: no vaya a extender su mano y tome del árbol. Dios permite la muerte incluso de sus escogidos, ¿cierto? Y a veces también concede muertes duras, repentinas, súbitas, sangrientas, por persecución, en accidentes, en enfermedades dolorosas, incluso a los suyos. Pero repito, eso no es como paga por sus pecados. No podemos pagar, no necesitamos pagar uno solo de nuestros pecados. Todos fueron puestos en Cristo. Solamente es que vivimos en un mundo caído. Pero Dios no permitirá que sus escogidos enfrenten la muerte segunda, que es el infierno. Y eso lo dice la Biblia claramente. Recuerda Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 20:6 dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre estos. Dios no va a permitir que ninguno de los suyos enfrente un segundo del infierno. Me fui con Apocalipsis, lo notó. Sin embargo,
los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Es un lugar preparado para los pecadores. Les recuerdo las palabras de 1 de Pedro 4, versículos 1 y 2, que hablan acerca de la muerte de los creyentes. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, porque quien ha padecido en la carne, esa frase que se repite, ha padecido en la carne, habla muerte, es lo que quiere decir. Quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. Ha terminado con el pecado. Pedro les está diciendo, hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Que los maten? La gran noticia del que murió es que ya no tiene nada que ver con el pecado. Ahora, Pedro no estaba alentando ningún tipo de emoción, de deseo suicida. Lo que él estaba diciendo es, estén dispuestos a sufrir por hacer la voluntad de Dios, incluso si eso les cuesta la vida. Porque si les cuesta la vida y ustedes son hijos de Dios, ya no van a tener que luchar con el pecado. El anhelo de un creyente debe ser ese. Recuerdo las palabras de la hermana Johnny Eckerson Tada, quien está paralítica del cuello hacia abajo. Y hablando en una conferencia, ella dijo, yo no le pido a Dios la salud de mi cuerpo, yo le pido a Dios la salud de mi corazón. Eso es más importante. Como creyentes, hermanos, ¿estamos dispuestos a decir eso? Prefiero que Dios me sane mi corazón espiritual a que me sane mi corazón físico si es que tengo un mal cardíaco. Prefiero que Dios me sane el corazón espiritual a que me sane el páncreas, el estómago. ¿Me es más importante la santidad que la salud? ¿O quiero mejor las cosas de este mundo que la propia santidad? Pedro decía, no, estén dispuestos mejor a sufrir. Estén dispuestos a sufrir porque quien ha sufrido ha terminado con el pecado. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces vea que Pedro no está nada más diciendo, hermanos, el que está dispuesto a sufrir por Cristo y muere, pues ya terminó con el pecado, sino dice, estén dispuestos a tener tan fuerte en sus mentes esta resolución que provoque la santidad en esta tierra, en esta vida, en este momento. El creyente debe estar tan dispuesto a morir por Cristo y a valorar tanto la santidad que prefiera morir por Cristo, porque eso es algo bueno. Incluso es un honor, de acuerdo a los escritores neotestamentarios, morir por la causa de Cristo. Es un honor. Aferrarnos a una vida cómoda, linda, bonita, de color de rosa, habla más de dónde está nuestro corazón que las palabras que decimos los domingos en la mañana a veces. Entonces déjeme decirle, Dios permite la muerte física de sus santos para librarlos del pecado, trasladándolos a su gloria. ¿Escuchó? Dios permite la muerte de sus santos para librarlos del pecado y trasladarlos a su gloria. Es una perspectiva muy diferente la de la muerte para el cristiano, según el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento, que para el no cristiano. Para el no cristiano es una tragedia, es una separación indefinida, es un fin, es un término, la muerte de alguien. Pero para el creyente no, la muerte del creyente solamente es un traslado a la gloria, donde ya no está luchando con el pecado, donde ya no es susceptible a transgredir la ley de Dios. Es más, el apóstol Pablo le dijo a los Corintios en su capítulo 15 de su primera carta, lo corruptible se viste de incorruptible, aquello que tendía al desgaste ahora se viste de algo que será eterno, lo animal se viste de espiritual, es decir, lo que en un momento sirvió para este mundo con todas sus necesidades y carencias que tienen que ser suplidas, como el alimento, como el descanso y demás, ahora sirve a los intereses espirituales. Cuando seamos resucitados, nuestro cuerpo estará preparado para servir a Dios sin descanso. Yo quisiera pasar años
predicando la palabra de Dios, pero mi cuerpo necesita descansar. Entonces, aunque quiera, tengo que parar. ¿Qué tal los cantos de hace un ratito? Están altitos, ¿no? Llega un momento en que la voz dice, o le voy bajando o no voy a predicar, entonces le voy bajando al volumen. Queremos servir a Dios y le cantamos a pulmón abierto, pero llega un momento en que nuestra garganta se va a cansar y ya no vamos a poder. Pero ese cuerpo va a estar preparado para servir a Dios para siempre. Lo débil se convertirá en poderoso y lo natural se vestirá de gloria, dijo el apóstol Pablo. Aquello que tiene una apariencia natural en aquel día resplandecerá, dice también Daniel capítulo 12. Resplandecerán los justos. La santidad que hoy es solamente interna, en aquel momento se va a notar incluso en nuestra apariencia física. Vivimos entonces en un mundo donde hay muerte. Dios ya no permite al pecador seguir pecando y le quita la vida y le hace pagar por su mal. ¿No dice eso Hebreos 9:27? Porque está escrito para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y no es que inmediatamente es el juicio está ya estipulado por Dios cuándo va a suceder, pero lo que eso se refiere es que van a ir a su destino eterno para esperar lo siguiente, que es el juicio de sus almas. Está escrito así. Y nosotros moriremos, iremos a la gloria y esperaremos el tribunal de Cristo, si es que el Señor no nos arrebata y nos lleva directo al tribunal, para ser recompensados, no para ser castigados. Así que Dios ya no permite al pecador seguir pecando. Tendría que darle un mayor castigo si tuviera una vida de cientos de años. ¿Se imagina lo que fue vivir, por ejemplo, la vida de Enoc? Y dice, con Dios anduvo Enoc. Y vivió en un mundo corrupto. ¿Qué registro? ¿Cuántos serían los pecados que acumuláramos si viviéramos los 969 años de Matusalén? ¿Cuántos pecados cometeríamos? Y bueno, si somos salvos, gracias a Dios, pero ¿y si no fuéramos salvos y viviéramos cientos de años, más de medio milenio? ¿Cuántos pecados tendrían que ser acumulados y que tendríamos que después ir a pagar? Bueno, aquí le va una noticia. En los tiempos de Noé, vivían cientos de años y vivían pecando. Y de toda la generación de Noé, Dios tuvo gracia con uno. En el año en que murió Matusalén vino el diluvio, pero de toda esa generación Dios escogió a Noé y a su familia para que se salvaran. Nadie más. Y nosotros nos quejamos del mundo en el que vivimos. Ese estaba peor. ¿Se imagina el castigo que merece en el infierno, donde hay niveles de castigo? Una vida de 600 años, 700 años. Dios tiene misericordia del pecador, interrumpiendo su historial de pecado y así no teniendo que castigarle como su maldad merece. Pero Dios también entonces libra al creyente de vivir entre pecadores y pecando o llegar a corromperse. Y mejor lo lleva a su gloria, donde puede experimentar la vida eterna que le ha preparado. Qué diferente es la perspectiva bíblica de la muerte de un creyente de lo que a veces nosotros también consideramos. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Y aquí usted ve la determinación divina, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Por la forma en que está escrito el verbo echar, podría ser traducido como desterrar, lanzar, expulsar. Dios lo tuvo que sacar. Una acción directa de Dios para forzarlo a salir. Todo parece indicar que Adán y Eva estaban de alguna manera queriéndose aferrar a no ser sacados del huerto del Edén, de modo que Dios tuvo que conducirlos fuera, directamente Él sacarlos. A pesar de que su actitud hacia Dios había
cambiado, ¿no? Se habían escondido, ahora ya no. A pesar de que su actitud hacia el pecado había cambiado, de todas maneras la sentencia estaba dada, tenían que salir, no podían quedarse allí. Y no solamente eso, sino que Dios los sacó con un propósito, dice, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Ya sabe usted, lo vimos, los versículos anteriores de Génesis 3, nos dicen que Adán tuvo que trabajar a partir de entonces. Y sin plan de jubilación, ni vacaciones, prestaciones, sindicato que le defendiera y viera por sus derechos, Adán tuvo que trabajar 930 años de su vida, labrando la tierra que ya no le daba sus frutos como antes, que ahora tenía que trabajar fuerte, lo que está representado en con el sudor de tu rostro, vas a comer. Ahora la tierra necesitaba de su trabajo y se le iba a hacer difícil, no iba a ser sencillo. Iba a conllevar lo que vemos hasta el día de hoy, esfuerzo por abrir la tierra, preparar la tierra, sembrar las semillas, regar las semillas, esperar el fruto y ver cuánto fruto sale y si es suficiente para el hogar. Ahora la tierra había cambiado y cambiaría mucho más cuando llegara el diluvio, pero aquí ya era hostil, ya había cardos, ya había espinas, y eso para un agricultor supone muchos peligros para sus manos, para sus pies, porque va a estar trabajando entre la tierra y se va a encontrar con las espinas de las plantas esperándole. Y hermanos, cuando son espinas de rosales, bueno, yo sé que hay rosales como estos bonitos de aquí afuera con espina grande, pero hay otras de espinas peores, todavía más dañinas, más lastimosas, y Adán iba a tenerse que abrir paso entre todo eso para llevar alimento a su hogar. Gracias a Dios que no estamos muchos de nosotros en un trabajo de agricultura, ¿verdad? Qué difícil es trabajar la tierra. Todo trabajo conlleva cansancio, sí, pero el de la tierra a veces parece tener algunas condiciones especiales, sobre todo cuando el producto por el que tanto se trabaja a veces no es bien pagado. Y por eso vemos muchos campesinos se meten a la ciudad con sus camioncitos, mejor a vender ellos y evitar el intermediario, porque a veces no les es conveniente para sus hogares. Bueno, entonces Dios mostró gracia, previniendo que el hombre viviera una vida eterna de pecado, pero por último Dios mostró gracia, preservando y presentando el camino para la comunión con el hombre. Fíjese qué versículos tan interesantes, tan profundos. El 23 dice, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Pero luego el 24 lo enfatiza, expulsó pues al hombre. Y ahí tenemos que hacer una pausa, porque esto es medio versículo en cuanto a concepto. Dios lo echó, lo arrojó, Él lo tuvo que llevar hacia afuera. Repito, de una forma intensa es como está escrito ese verbo, echar. Dios lo arrojó, como el hombre poniendo resistencia y Dios teniendo que hacer algo para de todas maneras sacarlo. No sé, mi mente es muy limitada, pero me imagino como empujándolos, echándolos. Y luego vea lo que dice, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones. Qué fascinante resulta esto. Dios puso querubines y una espada como de fuego, como encendida. Si usted va a través del Antiguo Testamento, va a notar que los querubines están comúnmente relacionados con la propia presencia de Dios. Por ejemplo, Isaías 6, 1 al 3 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Cuando el Señor dice estaba sentado sobre su trono alto y sublime, que Isaías vio, muy probablemente estaba viendo el cielo abierto frente a él y a Dios siendo adorado en su trono, gobernando. Sobre él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Si usted va a Apocalipsis 4, versículo 6, dice, delante del trono de Dios había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas. Con 6 alas como los que se describen en Isaías. Están
relacionados con la presencia de Dios. Bueno, quiere ver algo más. Ezequiel capítulo 10, versículo 2 dice: y él habló al hombre vestido de lino y dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad, y ante mis ojos entró. Usted ve que siempre los querubines están relacionados con la presencia de Dios. Ellos siempre están cerca del trono de Dios. Le tengo una referencia más y creo que esto nos va a ayudar a dejarlo bien claro. En Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 22, es como el Señor le da indicaciones a Moisés que tiene que hacerse el arca del pacto. Esta cajita de madera que tenía que estar forrada con oro. Pero en el versículo 18 dice: harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. El propiciatorio era la tapa de la cajita, del arca del pacto. Versículo 19: harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces pondrás el propiciatorio encima de esta caja. Allí están los querubines. Escuche el versículo 22. Y allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte mandamiento para los hijos de Israel. En medio de los querubines que están en la tapa del arca, de allí yo te voy a hablar, allí nos vamos a reunir. Por eso se le llamaba el tabernáculo de reunión, allí era donde se reunían con Dios. De allí te voy a hablar, entre los querubines. Bueno, esto llegó a ser tan conocido que si usted lee 1 de Samuel 4:4 dice: y el pueblo envió a Silo y trajeron allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Todos entendían que el arca estaba relacionada con la presencia de Dios, específico los querubines. Salmo 81 dice: tú que estás sentado más alto que los querubines resplandece, tú que estás allí con los querubines en el arca. Salmo 99:1: estremezcanse los pueblos, sentado está el Señor sobre los querubines, tiemble la tierra. Entonces, siempre está relacionada presencia de Dios con los querubines, presencia de Dios con los querubines. Bueno, ahora regrese conmigo hasta Génesis, porque Dios puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué es importante eso? Bueno, la espada encendida es un símbolo de juicio. Tanto el fuego como la espada. No dice Romanos 13:4, dice: pero si haces lo malo, hablando de los gobernantes, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios. Entonces la espada es símbolo de juicio, de justicia. Y el fuego también, dice Hebreos 12:28 y 29, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa frase de fuego consumidor está relacionada a acercarnos con temor y reverencia. Entonces Dios puso un recordatorio al hombre allí en el huerto del Edén, que para acercarse a su presencia entre los querubines tenía que hacerlo con temor y reverencia, o podría venir juicio, como vino sobre Adán y Eva. Ahora, ¿a quién le interesaba esto? Nada más estaban Adán y Eva. El recordatorio, ¿para quién era? ¿O de quién había que guardar el camino al árbol de la vida? Bueno, efectivamente de Adán y de Eva, pero luego de sus descendientes.
Hay cosas muy interesantes, hermanos, que tendremos que seguir descubriendo en Génesis. Si usted va a Génesis capítulo 4, después de que pecó Caín, dice en el versículo 16, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén. Se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén. Pero lo importante que llama su atención es, salió de la presencia del Señor. Como si hubiera salido del distrito donde estaba el huerto del Edén. En su rebeldía y falta de arrepentimiento, Caín fue el primero que dijo, pues yo no quiero saber más de Dios, y se fue. ¿Por qué? Pues la historia es fascinante. Si usted lee el capítulo 4 de Génesis, va a encontrar en el versículo 3, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Esa frase, al transcurrir el tiempo, se puede decir al final del tiempo o al fin del ciclo. Cuando llegó el tiempo indicado, como si Dios les hubiera dicho, cada cierto tiempo me van a tener que traer sacrificios si quieren acercarse a mí. Al fin del tiempo vino Caín, pero trajo un sacrificio de la tierra. Y también dice que por su parte, versículo 4, y tiene su Biblia en Génesis 4, por su parte Abel trajo de los primogénitos de las ovejas y de la grosura de los mismos. Escuchen, dos cosas que están allí indicadas. Hay un tiempo, al transcurrir el tiempo, al final del tiempo que Dios había indicado, y que era el que tenían que traer las ofrendas, y al lugar, trajo. ¿A dónde trajo? No se nos dice a dónde. ¿Cuál es el último lugar que se ha indicado? El huerto del Edén. Lo más probable es que Dios les haya indicado, aquí van a tener que venir a traer sacrificios, como el sacrificio que yo ofrecí a este lugar y cada cierto tiempo, cada que me van a buscar para tener comunión conmigo. Y esto fue enseñado por Adán a sus hijos. Pero no solamente eso. Fíjese, esta es una gran lección de adoración, tenemos que rescatar este texto. Hay un tiempo adecuado, hay un lugar adecuado y hay un tipo de adoración adecuado. Dios no aceptó cualquier cosa. Caín trajo de los frutos de la tierra, pero Abel trajo de los animales, sacrificios. ¿Cómo obtuvo las grosuras? Pues matándolos. Solo así obtenía la grasita. Abel sí entendió que para acercarse a Dios, el pecado estorbaba. Y es tan grave que tenía que haber un sustituto que muriera para que yo me pueda acercar. Caín menospreció el pecado. Dijo, ay, cualquier cosa. Entonces Caín se convierte en el padre de todas las falsas religiones y de todo aquello que promete llevar a Dios, pero en realidad no lo hace. Y Abel es recordado en Hebreos capítulo 11. Es la primera historia que dice que él se acercó por la fe. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Tenía fe. Me tengo que acercar a Dios de la manera que Él dijo, o no me va a aceptar. ¿En dónde? En Edén. Entre los querubines, en la presencia de Dios, manifestada como juicio, espada, como un recordatorio de que tenían que acercarse con temor y reverencia, como luego indicó el escritor a los hebreos. Entonces Dios puso una doble guarda con un doble propósito. Primero, la enseñanza, acercarse a Dios tendría que ser con reverencia y además tendría que ser con un sacrificio de sangre, no cualquier cosa. Y también con un propósito de adoración es que Dios puso esta guardia, que nadie tuviera obstáculos para acercarse a Él, pero que también ninguno de los descendientes impíos de Adán después fuera motivado a destruir el jardín donde se encontraban con Dios. Y yo sé que la gran duda prevalece. ¿Y el árbol de la vida? El árbol de la vida, hermanos, no vuelve a aparecer en la Escritura,
sino hasta el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Cuando explicamos Apocalipsis en nuestras reuniones entre semana, les dije, esa será no algo que Dios necesite, pero una concesión que hará para sostener la vida en la eternidad. Porque Apocalipsis 22, 1-5 dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, queriendo dar a entender que la vida es sostenida y fluye solamente de Dios. El hombre no puede proveer vida. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, como si fuera una especie de arco que se extiende largo. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Quizá retrasaba en aquel tiempo, el decaimiento de las células, que es lo que produce el envejecimiento, y los mantenía en cierto estado, o los hubiera mantenido en cierto estado de vigor y de fuerza, si hubieran comido de él por toda la eternidad. Pero Dios lo quitó y lo puso más bien en el paraíso. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Y le servirán porque ya tienen las fuerzas para servirle para siempre. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Escuche, ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y entonces el árbol de la vida está asociado con la vida eterna, perfecta, donde no hay noche, porque no necesitamos irnos a descansar, no hay necesidad de eso, no necesitamos irnos a tomar un respiro. Podremos servir a Dios todos los días de la eternidad, a todas horas, intensamente, y buscar hacer el bien, y haremos el bien unos a otros para siempre, durante toda la eternidad. El árbol de la vida no fue destruido, fue traspasado por Dios. Por eso es que no se menciona su destrucción ni nada. Dios lo guardó, pero nunca más se vuelve a mencionar hasta que aparece Apocalipsis. Y Dios había dejado allí guardia para que todos los que de corazón lo hicieran se acercaran, pero también para que lo hicieran con reverencia. Y así se guardaba el camino del árbol de la vida. Déjeme decirle algo. Dios ha provisto algo todavía mejor. Dios se ha provisto un cordero, como hace rato mencioné el capítulo 19, Génesis 22, disculpen. Ahí están en el versículo 8, cuando dice que Abraham estaba por sacrificar a su hijo Isaac, y le preguntó: ¿y el cordero? Y él le dijo: Dios se va a proveer un cordero. Y Dios se proveyó un cordero. Juan 1:29, Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios entregó y sacrificó ese cordero. Mateo 27, 51-52 nos muestra cómo el Señor clamó diciendo: aquí estoy, yo soy, siendo entregado en la cruz y muriendo. Y por cierto que Hebreos 10 nos dice que Dios, versículo 4, dice que la sangre de los machos cabríos nunca pudo quitar el pecado. ¿Qué hacía? Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. ¿Qué hacía? Simplemente posponía el castigo. Los que tenían fe eran salvos, pero su castigo era pospuesto. ¿Y qué sí hace Cristo? Bueno, dice el versículo 19 de Hebreos 10: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Dios ha provisto un cordero, Dios ha sacrificado un cordero, ahora sí, de una vez y para siempre. No necesitamos sacrificar más.
Después de Cristo fue irrelevante sacrificar corderos. Ya había muerto el Cordero verdadero, que es el Hijo de Dios, quien dice, Hebreos 10:20, que nos abrió un camino nuevo y vivo. Esa palabra nuevo quiere decir fresco. El sacrificio de Cristo es tan potente para salvar y no pierde su potencia como si Él hubiera muerto hoy. Por eso dice que es un sacrificio vivo, está fresco, porque no pierde potencia, sigue siendo igual de potente para salvar. Y además dice, por eso mantengamos firme nuestra profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. No despreciemos a Cristo. No despreciemos a Cristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Las sombras se han ido, dice Hebreos 10:1. Ya llegó la realidad. Todos los corderitos que fueron sacrificados, si es que fueron corderos en el Génesis, pero los que tenemos seguridad, los que Dios mandó en el Éxodo, todos los corderos que fueron sacrificados, no quitaron los pecados, ahora ya fue sacrificado el verdadero cordero. Todos ellos eran sombra. Como cuando usted ve que se acerca una persona porque ve la sombra. Ellos anunciaban que ya venía el que provoca la sombra. Ellos eran la sombra, Cristo es la realidad. Él ya fue sacrificado y nosotros, hermanos, tenemos la bendición, la dicha de decirnos sus siervos, sus discípulos, hijos de Dios, por su sacrificio en la cruz. Así que Dios les mostró el camino, Dios preservó el camino. ¿Quieren tener comunión conmigo? Aquí, en mis términos, en mis tiempos. Y hoy Dios ha abierto un camino muy superior al que tenían en el Antiguo Testamento, y el camino es Cristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él ha abierto un camino superior y hoy nosotros tenemos acceso. No desperdicie ese acceso. Disfrute de la comunión diaria con Cristo. Haga tiempo, separe el tiempo, separe el momento. No cuando tiene sueño, sepáralo cuando está lleno de fuerza en el día, para reunirse en comunión con Dios, en oración, en su palabra. Son buenas las lecciones que estamos llevando, pero no van a sustituir jamás la Biblia. Es bueno leer un devocional, pero no va a sustituir jamás la lectura directa de la palabra de Dios. Por supuesto, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice el escritor también a los Hebreos, en el versículo 25 del capítulo 10. Entonces déjame ir concluyendo para cerrar no solamente lo que hemos visto hoy, sino todo el capítulo 3. Hemos visto que en Génesis 3 están delineadas las causas, las características del mundo actual. ¿Por qué hay muerte? Porque Dios se lleva a los suyos para que no sigan pecando e interrumpe a los otros para no tener que castigarles más. Pero Dios ha trazado el camino hacia Él. Y es el camino que predicamos. De hecho, usted lea el libro de los Hechos de los Apóstoles y va a encontrar que a los creyentes se les llamaba los seguidores del camino. Hay un camino, ese es Cristo. Y no hay otro, y es el que tenemos que seguir predicando. Y Dios guardó aquel camino. Y Dios ha abierto un nuevo camino que es a través de la fe en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Hemos visto en este capítulo 3 la naturaleza de la tentación, ¿cierto? Los estragos del pecado. Hemos visto lecciones para el matrimonio, cómo era en el capítulo 2 y cómo se ha transformado en el capítulo 3. Hemos visto lecciones acerca del trabajo, de la crianza de los hijos, del dolor en el parto, del vestido, de la salvación, de la redención, de la eternidad. Y todo esto tiene como propósito para nosotros nuestra santificación.
Así que yo le invito, quizá tenga ese deseo hoy en la tarde, lea otra vez el capítulo 3 de Génesis. Sorpréndase de lo que allí dice. Y no solamente se sorprenda, sobre todo aplique lo que hemos estado meditando por ya tantas semanas, casi 2 meses, más bien 2 meses nos ha llevado solo el capítulo 3. Que el Señor nos ayude a que esto no sea solamente conocimiento que envanezca, o más bien que no sea conocimiento que envanezca, sino que más bien sea vida, que se transforme en vida en nuestros cuerpos y podamos vivir glorificando a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesús. Está lleno de Jesús, ¿verdad? La Biblia. Toda ella apunta a Él. Qué gran Salvador Cristo, nuestro Señor.